Hola, espero estéis bien. Hoy vengo aquí para hablaros sobre el oráculo de Delfos. Am, ya tenéis en el canal un previo con otro, en este caso directo que hice sobre todos los oráculos, hablando de qué eran los oráculos y la relevancia e importancia que tenían en tiempos antiguos. Pero os comenté que iba a dejar el oráculo de Delfos aparte por la relevancia que tenía, reitero la palabra, y porque es un caso muy particular. Implica mucho más que meramente un oráculo, por lo menos a nivel tradicional y de las creencias de esos tiempos. Ya os comenté que los oráculos eran lugares, se hacían siempre en lugares especiales, telúricamente especiales, y eran llevados a cabo por unas mujeres llamadas pitonisas o videntes que se conectaban con lo que ellos creían que era Dios, los dioses, y hablaban sobre todo por el dios Apolo, y hablaba el dios a través de su boca para responder a las preguntas de las personas que vinieran con ese interés. Bien, pero vamos un poco a hablar de la historia, el proceso y todo lo que implica este oráculo de Delfos, que por supuesto también tenía en parte que ver con el resto de los oráculos griegos y de otros lugares, sobre todo tiene que ver con Europa y África. Aunque, como ya también expliqué, en la zona de Perú, por ejemplo, los incas también hablaban de zonas oraculares. A ver, vámonos antiguo. El primitivo cristianismo y el paganismo se consideraban como viajes de autoconocimiento. Y estamos hablando del primitivo cristianismo, al igual que el paganismo, que tenían aspectos comunes. El autoconocimiento. Este concepto de autoconocimiento era en el que era el gran precepto del Dios relacionado con estos oráculos y prioritariamente con Delfos, que era el dios Apolo. El dios Apolo inspiró la búsqueda hacia ese autoconocimiento o la llamada gnosis, que es conocerse a uno mismo y además este mismo concepto no solamente era gnóstico pagano, sino gnóstico cristiano. Y ahí tenemos, por ejemplo, los evangelios gnósticos, ¿no? Por lo que era un concepto que unificaba ambas líneas, aunque pudieran parecer que chocaban tanto, ¿no? El conocerse a uno mismo era algo fundamental, ¿no? ¿Por qué? Porque es la búsqueda de todo lo divino que existe en cada uno de nosotros. Es conectar con esa parte de nosotros que no muere, que permanece eternamente, aunque nuestro cuerpo, nuestra materia, sí muera, ya que sigue sus ciclos. No es que en realidad vayas a conseguir algo que tú ya no tengas, es descubrir lo que tienes y descubrir que en el fondo eres inmortal. ¿Por qué? Porque tienes esa parte divina, porque es una esencia que procede de ese origen y que va más allá del cuerpo. Como digo, esto es coincidente entre paganos y cristianos. Por lo tanto, si descubres lo que realmente eres, si descubres tu parte divina, si descubres a Dios dentro de ti, pues entonces serás un cuerpo, pero también serás conciencia. Y serás una conciencia que en el fondo da testimonio del nacimiento y de la muerte. Todos los gnósticos, incluso los cristianos, creían en la reencarnación. Curioso, ¿no? El original cristianismo creía en la reencarnación, porque formaba parte de ese ciclo de muerte y renacer. Este proceso, por tanto, era para despertar y volver a dormir. Despertar y volver a dormir, según sus explicaciones. Todos estábamos en un ciclo de cuerpos diferentes, yendo y viniendo, lo que es lo mismo, despertando y durmiendo, pero no era más que el cuerpo, porque en realidad la conciencia permanecía y daba testimonio de ello, de modo que jamás se nace y se muere desde el punto de vista de la conciencia o del alma,
pero sí desde el punto de vista del cuerpo. Todos los seres humanos, por tanto, son imágenes de un eidolon o Dios o espíritu. Y la forma en que lo divino se hace consciente en sí mismo es así, yendo y viniendo a esta realidad. Los gnósticos o los paganos a Dios le llamaban, a ese padre original, le llamaban la deslumbrante oscuridad. Entonces es imaginable que la luz siempre refleja una oscuridad, ¿no? Por tanto, es como que esa oscuridad no la representaban como tal, sino como el reflejo de la divina luz. Fijaros qué manera más distinta de ver la luz y la oscuridad, y no como ahora lo relacionamos con el bien y con el mal, o con Dios y el demonio. Por tanto, es lo oscuro, entonces la luz en sí misma es oscura. ¿Qué es lo oscuro? La luz en sí misma es oscura. Y usan el término brillante oscuridad o potencialidad pura de esa luz, de esa conciencia. Sin nada de lo que ser conscientes, entonces no tiene sentido la luz, por lo que nos hacemos conscientes de nuestra propia luz, viendo o comprendiendo o conectando con esa sombra, con esa oscuridad que refleja esa luz. Por lo que los dos son uno solo. En esta dualidad, ellos lo explican también con los misterios o dentro de lo que son los misterios dionisíacos, porque siempre Dionisos y Apolo iban de la mano. De hecho, Delfos no es el templo solo de Apolo, sino de Dionisos y de Apolo. Dionisos es el caos, es esa parte de sombra en la que está la luz, y Apolo es la deslumbrante luz y el orden. Uno sin el otro no tiene sentido. Por eso los misterios dionisíacos, que es lo que en la actualidad se traducen como orgías, procesos orgiásticos, en realidad no era más que permitir que saliera todo lo que está en la sombra para poder verlo. Sí es cierto que utilizaban, pues como en todas estas tradiciones antiguas o estas celebraciones, sustancias em, que alteraban la conciencia, ¿no? Y que, bueno, pues ayudaban a quitar esos límites, esos muros que nos ponemos, ¿no? Para controlar nuestro interior y de esta manera poder sacar lo que realmente escondemos, lo que realmente somos. Sin sacar eso, no se puede trabajar. ¿Por qué? Porque no se identifica. Por lo tanto, se necesitaban ese proceso mediante los misterios dionisíacos, como digo, para recuperar, mirar la sombra y recuperar la luz. Y que la luz iluminara la sombra igualmente. Un poco lioso a lo mejor, pero era la manera. Ellos utilizaban lo que llamaban el vino griego o vino negro, que era uva fermentada, cierto vino, pero le añadían un compuesto de una serie de hierbas psicotrópicas para poder generar esos estados de conciencia alterada. Era todo un proceso iniciático. No tiene nada que ver con ese concepto orgiástico, depravado y horrible, que es cierto que hay personas que llegaban a esos extremos y que a lo mejor podían quedarse ahí atascados, ¿no? Pero formaba parte de su proceso de aprendizaje. Son distintas maneras de llegar al fin único que es conectar con la divinidad de cada uno, ¿no? Entonces, cuando uno somos conscientes de nuestra oscuridad y de nuestra luz, ahí es donde estaría esa conexión con nuestro Dios interior. Es cuando el universo cobraba existencia también para ellos. ¿Por qué? Porque lo relacionaban con Dios. Entonces, esta conciencia de Dios se expresa a sí misma desde todos los seres, todas las realidades, todas las formas de existencia, y por tanto, todos somos imágenes o eidolons
de la conciencia universal que lo es todo y que es Dios. El paganismo consideraba de esta manera a Dios. Luego ese Dios se fue personalizando, o lo que es lo mismo, relacionando con un ser, cuando este tipo de conceptos más humanizados, o lo que es lo mismo, relegados a unos planos más inferiores y maniqueístas, si queréis, ¿no? De lo bueno, lo malo, la materia y el espíritu, cambiaron este concepto, como digo. Lo personalizaron, lo individualizaron. Y ya dependiendo de cada cultura o cada tradición, pues así era el nombre, ¿no? El mito cristiano que ha llegado hasta nosotros, por tanto, marcaría ese gran abismo, esa gran separación entre el hombre y Dios, cuando en origen estaban unidos. Dios es Dios y nosotros somos meros mortales que no podemos llegar ni siquiera a comprender lo que este Dios representa, ¿no? Por eso lo consideran como un ser omnisciente, que lo sabe todo, omnipotente, lo puede todo, y nosotros nada. Pero fijaros las trampas que pueden surgir, ¿no? Por ejemplo, en el Evangelio de Tomás, Evangelio apócrifo de Tomás, se habla de que los humanos somos como niños, bien, hasta ahí, perfecto, que no somos conscientes de haber sido creados a imagen de Dios. Ya empieza la trampa, ¿no? No somos conscientes de haber sido creados a la imagen de Dios. Si es a la imagen de Dios, es que somos Dios. La luz divina que se creó antes de que el universo se creara, cuando Dios dijo, hágase la luz, la humanidad fue hecha a imagen de esa luz. Y en este Evangelio lo ratifica, ¿no? Este concepto. Jesús, por tanto, habla como una voz de esa luz, porque ya en Jesús le dicen que es Dios o que es como Dios. Ahí todavía nos ponen un peldaño más de intermedio y luego comprenderemos cómo ha llegado hasta ahora este concepto cristiano, católico ya, y de, por supuesto, alejamiento ya total del Dios, porque desde ese principio pagano que Dios y el hombre era lo mismo, ¿por qué? Porque estábamos creados de la esencia de esa divinidad, pasó a no somos conscientes de que somos como Dios, a separarse, que se creó un personaje intermedio, que era el que era como Dios o Dios, pero ya nosotros dos nosotros no, y necesitamos de la intercesión de ese ser intermedio para acercarnos a Dios. De ahí luego ya se pasó a un tercer intermedio, que serían los sacerdotes, los obispos y los papas, que ellos son los que están en relación con Jesús y Jesús con Dios. Fijaros a dónde nos han dejado, lo último de lo último. Pero todos son conceptos humanos, creencias. Palabras que se dicen en este Evangelio. Yo soy la luz que está por encima de todo. Yo soy el todo. Soy todas las cosas salen de mí. Estoy en todas las cosas. Rompe un trozo de madera y estoy allí. Levanta una piedra y me encontrarás. Este párrafo, que es del Evangelio de Tomás, es trampa. ¿Por qué? Porque es panteísmo. Es panteísmo. Dios está en todo, todo es Dios. No se dieron cuenta de lo que realmente decía este párrafo y no lo han anulado, lo han dejado ahí. Por lo que esos primeros cristianos eran panteístas, a pesar de todo. Claro, también en el Evangelio de Tomás se dice, el hombre es un Dios caído que recuerda el paraíso. Porque aquí ya lo relacionan con que el ser humano, sí, bueno, es una copia de Dios, pero en realidad es una creación de esos ángeles caídos. O fuimos arrastrados por esos ángeles caídos. Según el gnosticismo posterior, fuimos creados por ese ángel caído, ¿no?
y que lo podéis llamar como queráis, pero igualmente, como digo, estaríamos ya separando, organizando la historia para irnos separando de ese origen primario, que es que somos Dios. Como Dios, creados de la esencia de Dios, por lo que en nuestro interior somos divinos. Esto, claro, para los creyentes religiosos es herejía, como eran herejes los cátaros, como eran herejes los templarios, como eran herejes muchos otros, ¿no? Entonces, como digo, esta frase donde se explica que debajo de la piedra me encontrarás, son palabras propias del panteísmo. Y sugiere que, por tanto, que la divinidad está en todas partes y en todas las cosas, por lo que en nosotros también, en los humanos. Claro, el panteísmo es una creencia o una concepción del mundo, es una doctrina filosófica también, si queremos, ¿no? Según la cual el universo, la naturaleza y Dios son equivalentes, que es lo que he explicado antes. Todo es lo mismo. ¿Por qué? Porque todo es Dios, porque todo ha sido creado por Dios. Si todo ha sido creado por Dios, ¿cómo puede haber algo que no sea divino? Claro, esto es peligroso, porque si queremos hacer clases, categorías, esto no puede decirse, no puede decirse, porque ya no se puede manipular o controlar al ser humano. Y aquí es donde entra en juego la otra parte que os he explicado. Necesitamos un intermediario y un segundo intermediario. Y entonces ya vamos a la última parte. El ser humano, materia, ha sido creado por el ser oscuro, o el demiurgo, o Lucifer, o como queráis llamarlo, o aliado de esos ángeles caídos, o de esos Igigi, que también se dicen, o vigilantes. Y por tanto, siendo tentados por ellos. Y se termina aquí la total separación. Am, Siguiendo con el panteísmo, por tanto, no tiene nada que ver con lo posterior, ¿no? Porque es una ley natural, es una realidad existencial y el universo, si es Dios, todo lo que está incluido en él es Dios. A ver, la palabra Dios está compuesta por dos partes y que tiene que ver con panteísmo. Panteísmo es Dios, pan. Pan quiere decir, o sea, teos, perdón, teos es Dios y pan quiere decir todo. Entonces, si todo es pan y teos es Dios, pues ¿qué quiere decir? Que todo es Dios y Dios está en todo. Eso es panteísmo. Peligrosísima palabra, panteísmo. Así es que si nos vamos haciendo eco de toda esta realidad, pues tanto los humanos, los animales, la planta, las estrellas, las fuerzas naturales, el cosmos, todo es divino, todo es Dios. Los antiguos filósofos se hicieron eco de todo esto, griegos, perdón, se hicieron eco de todo esto. Claro, aquí tenemos a Heráclito, a Plotino, incluso a Giordano Bruno y muchos otros que ya no eran de esta línea de antiguos filósofos griegos, pero que tenían que ver con toda esta creencia, ¿no? Y que nos trasladan este concepto de panteísmo. Y lo que es en realidad es una línea de reconocimiento de la divinidad en todo lo existente. Por tanto, la materia no es mala, la materia no arrastra, la materia no está creada y condicionada por todo el mal, por todo lo malo, el pecado, la bajeza y el horror de la existencia. Esto es un concepto posterior llamado maniqueísmo. Maniqueísmo, donde separa claramente lo espiritual de lo material, lo maléfico de lo bueno, de lo divino, y por tanto, material, corpóreo, maléfico, divino, etérico, espiritual. ¿Dónde estamos nosotros? Maléfico, somos materia. Y claro, si nos quedamos en el concepto de que somos materia, ¿qué hace el maniqueísmo y por tanto las religiones o cuando se quiere cancelar el panteísmo? Decir que el ser humano
o todo lo vivo, solamente somos materia. En nosotros no existe el alma. Claro, pero luego esto no cuadra, porque si es una creación de Dios, aunque luego lo que sería lo humano lo trasladan a lo maléfico como materia, Dios crea el alma, la materia lo crea el demonio, o el mal, o el demiurgo. ¿Cómo caso eso? Hay que retorcer entonces la explicación original para poder indicar que sí que hay una parte que se llama alma, que está con ese cuerpo, pero ¿cómo lo explican? Si nos dejamos arrastrar por la materia, nos vamos al infierno, ¿no? Por lo que la materia es mala, el cuerpo es malo y el alma se deja arrastrar. Es la manera de explicarlo, hasta el juicio final. Pero claro, en el juicio final, entonces, todas esas almas serán destruidas y solamente las buenas y puras serán elevadas. Bien, desde esa creencia. Pero si Dios crea a las almas, las crea a todas, no solo a una, por lo que ellos mismos echan piedras sobre su propio tejado. Dios no puede crear algo impuro, por lo que las almas no pueden ser impuras. Se echan piedras en su propio tejado. Para querer dar a Dios el concepto único, Jesús y sus seguidores, el concepto de único perfecto, y por supuesto sacerdotes, obispos, papas, retorcieron tanto el concepto auténtico de lo que es la divinidad que lo destruyeron. Así de sencillo, pero el ser humano, por creer en esas líneas que supuestamente les resuelven la vida y los llevarían a la eh, eternidad, no caen en estos conceptos de que se cayó completamente el castillo que construyeron en el mismo momento en que quisieron separar Dios del hombre, porque separaron a Dios de las almas creadas por Dios que están en los cuerpos humanos. No hay explicación desde su creencia que pueda resolver esta cuestión, porque lógicamente no la hay, porque lo que explican no es auténtico. Tan sencillo como eso. Cuando algo no es real, por muchos argumentos que quieras dar, se autoanulan. Y eso es lo que les ha pasado. Por eso terminó siendo una simplemente fe. O crees o no crees, no le busques explicación. Palabra de Dios. O sea, el porque yo lo digo de toda la vida, ¿no? Complicado esto, ¿verdad? Cada uno es libre de creer lo que considere. De manera que como esta materia era maléfica, como estos cuerpos eran maléficos, pues ya viene el mal añadido al cuerpo físico y es, por tanto, proclive a la tentación para hacer que el alma flaquee y degenere. En realidad, si es pura y está creada por Dios, no puede flaquear, porque está conectada con Dios. Así que volvemos aquí al concepto de bien y mal, que viene de fuera, el mal viene de fuera, no viene de dentro, ¿no? Y por tanto, pues, claro, la materia en realidad es maléfica, no, es neutra, es materia. El alma podrá manejarla o no manejarla, pero no es la materia quien arrastra al alma, es el alma quien se deja arrastrar por la materia, ¿no? ¿O no es así? Ahí lo dejo a vuestra reflexión. Entonces, claro, cuando triunfó el cristianismo, porque decimos catolicismo, pero en realidad es cristianismo. Cuando el cristianismo triunfó y se creó la iglesia en Roma, cristianismo, aunque luego le llamemos catolicismo, cuando se une lo judío con lo cristiano, ahí aparece el catolicismo, es que se impuso para este cristianismo se impuso para llegar a un Dios a través de un humano. Y ya estaba el control hecho, la cadena hecha.
Primero el intermediario, como dijo Jesús, y luego ya el obispo, el sacerdote o el papa. Por lo tanto, sin la Iglesia, en este caso la cristiana, que es la que está en Occidente, pero en otras cuestiones, me da igual las iglesias que queráis, las creencias que queráis, ¿vale? Judaísmo, islamismo, cristianismo y otras múltiples. Sin ese intermediario no podemos llegar a Dios. Esta base, como digo, y este paganismo, por tanto, es en lo que se basaba los oráculos griegos. Por eso os quería dar esta introducción. En los primeros tiempos de la historia griega, los oráculos siempre se han cimentado, se han colocado, como he explicado en el otro vídeo, en lugares especiales, en lugares donde la tierra ya estaba abocada a generar unas situaciones o eh, un ambiente favorable a poder alterar la conciencia de esas mujeres que eran las adivinas o las pitonisas y que pudieran de esta manera recibir el mensaje de Dios. Pero independientemente de que había muchos lugares, ¿no? El sitio de Delfos siempre fue sagrado, más especial. Aunque fijaros que en origen ninguno de los oráculos, ni Delfos siquiera, estaba consagrado a un dios masculino. Ninguno. Era el lugar especial para la diosa de la tierra, Gaia. Los mensajes no venían de Dios, Apolo o otro dios masculino, venían de la madre tierra de Gaia. Por lo que el oráculo de Delfos en origen, y es más antiguo, de cuando luego se creó ese templo de Dionisos y de Apolo, en realidad era un oráculo, como tantos otros, para recibir el mensaje de la diosa tierra. Por eso eran mujeres las adivinas o las pitonisas, como representación de la madre tierra. Y esto no se cuenta, porque claro, tampoco interesa. Si os dais cuenta, la historia ha ido siempre cancelando lo previo para imponer lo posterior, que es lo interesante. Claro, llega un momento en que ya nos hemos alejado tanto del origen que se nos ha olvidado. Pero inclusive en Delfos hay una leyenda que cuenta que también hay allí una fuente, ¿no? La fuente Castalia, y que dicen que fue descubierta por un cabrero que notó que su rebaño, pues cuando se acercaba a esta fuente y bebía, o se ponía alrededor de la fuente e inhalaba los vapores que emanaban del agua, pues como que se dormían, se aturdían. El cabrero, pues, bebió el agua de esta fuente y empezó a hablar en distintas lenguas. Eso es lo que cuenta la leyenda. Pero leyenda no era. Porque es cierto que hay en Delfos hay eh, una fuente, y en el agua de esa fuente, que venía de un manantial, pues, que estaba dedicada a la diosa de la tierra, es cierto que incorporaba los gases que emanaban de la Tierra justamente por estas fallas o estas placas tectónicas que se unían justamente donde se construían los santuarios. Por lo que es algo puramente físico, no divino. Pero claro, la inspiración de por qué colocar ahí estos lugares sí que pudiera tener una inspiración divina, ¿no? Después de, bueno, pues después de que se contara esta leyenda, ¿no? Es cierto que desde el principio, como digo, las mujeres eran quienes se ocupaban del santuario, eran, se consideraban como sacerdotisas, posteriormente ya, no al principio, y que tenían el poder de canalizar la voz de la Madre Tierra. Después eran con las generaciones de los dioses masculinos, incluido Apolo, incluido Dionisos, es cuando estas mujeres tenían que ser vírgenes, tenían que ser sacerdotisas ligadas al dios al cual escuchaban.
Fijaros que esto es exactamente lo mismo que las monjas, tanto en la línea cristiana como en la línea budista, que también hay monjas. Una mujer no puede ser un lama, no puede ser una autoridad, son monjas sometidas a los hombres. No hay ninguna diferencia, ninguna. Y en el hinduismo lo mismo, aunque se consideran las mujeres como sagradas, pero en realidad no, siguen estando sometidas al hombre. Por lo que todas, ahora mismo en la actualidad, todas las creencias, y me da igual al país que vayamos, quitando la parte chamánica, pero aún así se sigue considerando al chamán en muchísimos lugares por encima de la chamana. Él es el sabio, el maestro y ella es la sanadora o la que conecta con la tierra. Seguimos con las categorías. Bien, entonces, ¿qué pasa? Que en estas placas, en estos lugares, perdón, por estas placas y por estas fallas salían gases como el metano, el etileno, el dióxido de carbono, es decir, gases tóxicos. Lógico, ¿no? Pero ¿qué pasa? Que independientemente que hay muchos, Delfos está en una zona mucho más especial. Es una zona muy sísmica, más que otras. Y esa está en la intersección entre las placas africana y euroasiática, lo que le da una connotación mayor. ¿Y qué pasa? Que además está en el cruce, al estar en ese cruce, hay falla de norte a sur y falla de este a oeste, cosa que en otros casos no. Y justamente en ese cruce de las 4 direcciones es donde se colocaba la pitonisa, y era donde tomaba los vapores. Se consideraba que esto era el centro del universo, el ónfalo, el ombligo del universo. Así que en esta zona, bajo la superficie, había gases, subían los gases, la pitonisa los inhalaba, los respiraba y entraba en un estado de alteración de conciencia. También eran llamadas sibilas, no solamente pitonisa o vidente, sino también, o adivina, sino también sibilas. ¿Vale? En 1990, el arqueólogo John Wayne y, bueno, pues la gente de su equipo identificaron rastros de estos gases hidrocarburos en las rocas porosas del santuario de Delfos, lo que confirma la creencia y lo que confirma los estudios también de los gases posteriores, ¿no? Que se ha visto en el lugar donde está Delfos. Y también se encontraron en las aguas de la fuente. Por lo que ahora tiene sentido qué le sucedía a estas personas cuando estaban en este lugar. El análisis indicó presencia de, como he dicho, etileno, que es un gas muy tóxico además, aun en pequeñitas cantidades, es muy tóxico, y puede provocar experiencias, pues eso, psicodélicas, de euforia, de delirio, confusión mental, pero también de conexión. Plutarco ya hablaba de un olor especial en ese lugar que no era normal y que debería de ser por la presencia de los gases. Ellos no lo relacionaban con gases, pero sí que hablaban de que había un olor especial y era este cóctel de hidrocarburos, ¿no? Por lo tanto, estas descripciones de los griegos que fueron allí, como es el caso, como digo, de Plutarco, pues explica lo que posteriormente fue añadido. Y fue Plutarco quien explicó también que hubo una pitonisa, una mujer que entró en un estado de delirio y locura y que al final fue víctima de un envenenamiento y murió en- al poquito tiempo, ¿no? Se dice que fue Apolo quien iba indicando dónde debían ser construidos estos oráculos y, como digo siempre,
en los griegos, en zonas de falla. Los de otros lugares no. Curioso también esto, ¿no? Por eso el que menos fallaba en sus adivinaciones era el de Delfos. Por algo también sería. Los vapores eran más potentes y las mujeres estaban también más preparadas para entrar en esos estados alterados de conciencia y captar mensajes de esos dioses. Delfos está situado en el monte Parnaso, ya un monte especial. ¿M? Y por tanto, independientemente de las fallas, quiero decir, el monte Parnaso era un lugar mágico, era un lugar especial. Y allí, por tanto, con más motivo, independientemente también de que estaba lo de las fallas, pues se construyó este templo que siempre se dice de Apolo, pero en realidad es de Dionisos y Apolo. Y se consideraba, como he dicho, el lugar de donde estaba el ombligo del universo, el centro del universo, el ónfalo. El ombligo ha sido desde tiempos muy antiguos el símbolo de centro, ¿no? Y a partir de este centro se creía que se había ido realizando la creación del universo, la creación del mundo. Se sabe de la existencia de este símbolo en distintos pueblos era como una especie de huevo, como si fuera el huevo original, de ahí el concepto del huevo primigenio, y su colocación en un lugar escogido le daba una connotación de ya sacro o divino o potente o lugar que reseñaba ser el centro del mundo. Claro, no puede haber muchos centros, tiene que ser solo uno, pero ya sabemos, no, no, este es el centro, el otro, no, no, es este, y ahí cada uno tiraba de su zona para creer que era ese centro. Hay un geógrafo y historiador griego que se llama Pausanidas y que escribió sobre este ónfalo y decía de él que era el símbolo del centro, no solo universo, sino el centro cósmico por excelencia, donde la comunicación entre el mundo de los hombres y el mundo de los muertos y el mundo de los dioses se producía. De manera que ahí estarían conectados los tres niveles, dioses, humanos y muertos. O inframundo, que también era llamado, ¿no? Lo que los delfios llaman el ónfalo está hecho de mármol blanco, no podía ser de otra cosa. Y lo que dicen es que es el centro de la tierra. Esto lo explica Píndaro en uno de sus cánticos, ¿no? En el lugar sagrado de Delfos, que fue descubierto en el siglo XIX como un yacimiento sagrado dedicado al dios Apolo, fue donde se empezó a investigar sobre todo lo que se producía en este lugar, ¿no? Muchas de las piezas que encontraron fueron llevadas al museo, a un museo que está al lado, ¿no? Y que para ellos era todo un descubrimiento, lógicamente, pues de lo que sería esa tradición antigua. Entonces sí que existe al lado de Delfos, que Delfos, el lugar de Delfos es precioso. Yo estuve allí cuando llevé en dos ocasiones que llevaba grupos a Grecia, y es como si fuera el Machu Picchu griego. Tiene mucha similitud, ¿no? Desde arriba vas viéndolo todo y tiene una similitud, es una belleza increíble, ¿no? Entonces, sí que por eso también era considerado como ese punto, porque está en todo lo alto del monte, ¿no? Se decía que el ónfalo original, aunque luego hubiera otros que se crearan en otros lugares, estaba en el centro, en el interior del templo de Apolo, templo que ya no está, no hay más que lo que es la base del templo, no existe el templo como tal, ¿no? Los demás eran todo copias que se iban llevando a los distintos lugares donde se quería conectar con esa realidad del centro del mundo o de ese Dios eh, que nos trasladaba toda esa información, ¿no? La leyenda cuenta que Zeus hizo volar dos águilas para saber dónde estaba ese punto. Hizo volar dos águilas desde dos puntos opuestos del universo y las águilas llegaron a encontrarse en Delfos, en el lugar donde hay una piedra cónica, y ahí se llamó por este motivo ónfalo,
porque esas 2 águilas que venían de los 2 extremos se unieron en el centro. Bueno, de ahí esa creación, principio creador, origen del universo. Am, en este punto, entrando ya en el oráculo, en el lugar donde estaba el oráculo, perdón, es que quería colocarme las ideas. En el lugar donde está el oráculo, en ese monte Parnaso, ah, am, hay una entrada a una cueva llamada Coricio. Esto no es tan conocido como el oráculo, ¿no? Coricio es una entrada al centro de la Tierra. Se dice que ahí está la ciudad intraterrena de Cibeles. Es un lugar mágico, Coricio. Esta ciudad lleva el nombre de la diosa frigia Cibeles, que era como la madre, quien representaba a la madre tierra. Los frigios son los actuales turcos, ¿vale? La actual Turquía, perdón, que era su diosa madre, fue incorporada también por los griegos. Fue adorada en la Anatolia es Turquía, pero en aquellos tiempos primeros estaba conectado con Grecia, era el mismo territorio, ¿no? Y por tanto, Cibeles, o Gea, o Gaia, o Rea, em, son los mismos personajes. Todo habla de la madre tierra. Era Y la conexión con estas diosas siempre eran las cavernas, las cuevas, las montañas, las fortalezas, todo lo que tenía que ver con lo natural. Fijaros que aquí, volviendo a relacionarlo con la línea cristiana, tenemos 2 tipos de vírgenes, las vírgenes negras y las vírgenes blancas, podríamos decir, ¿no? Las vírgenes negras siempre han aparecido en cuevas, porque están relacionados con la tradición antigua, pagana, panteísta de la madre tierra. Y luego fue incorporada a la creencia cristiana. Pero también estaba construida con material, con madera negra o piedra negra, porque también se relacionaba con el panteísmo egipcio de la diosa Isis con el niño. No hay nada nuevo. Estaba todo creado y adaptado a la creencia del momento, simplemente. Así que aquí tenemos a esta cueva, Coricio, donde se conecta con la ciudad intraterrena de Cibeles, que lleva el nombre de la diosa Cibeles o de la madre tierra. También en esto tendríamos otra diosa, que es Deméter, de la madre naturaleza, ¿no? Que Deméter es la madre de Perséfone. Y acordaros del mito de Perséfone, ¿no? Que estarían ahí en los mitos de Eleusis, que en algún otro momento hablaré de ellos, porque son mitos iniciáticos. Coricio era llamada la cueva de las 40 estancias por su complejidad y su profundidad. De hecho, todavía no se sabe hasta dónde llega. Claro, si es una entrada al mundo intraterreno, os podéis imaginar que no tiene fondo o que no se sabe dónde está el fondo. En principio, las estancias de la entrada se usaban para invocar al dios Pan y a sus ninfas. Y el dios Pan viene de ese panteísmo, ¿no? Pan, todo. Acordaros, teos, Dios. Por lo que ese dios Pan, que lo dibujan, ¿no? Que lo representan como un ser no humano, mitad cabra, mitad humano, y que en algunas creencias cristianas y otras piensan que es un ser oscuro y que de ahí deriva la forma y la anatomía
del supuesto demonio, ¿no? Como una cabra o un macho cabrío, nada que ver con la realidad. El origen es panteísta. Bien, pues esta cueva fue utilizada por los habitantes de Delfos cuando los persas invadieron Grecia para poder protegerse y de esta manera no ser captados por ellos, ¿no? Esta ciudad se expandía hasta Eleusis, dicen. ¿Dónde está la cueva de Hades y el pozo de Demeter? Lugar donde supuestamente lloró Demeter tras la pérdida de su hija y fue escuchado su llanto en el inframundo mediante el eco del pozo. Por lo que el monte Parnaso, con esta cueva, esta entrada al mundo intraterreno de la ciudad de Cibeles y la zona de Eleusis, que está en las salidas de Atenas, donde estaba la cueva de Hades y el pozo de Demeter, intraterrenamente los antiguos estaban convencidos de que estaban unidas. Buen recorrido, os digo, porque yo estaba en un lado y en otro y hay un buen recorrido. Pero ahí tenemos toda la magia de estos lugares, ¿no? Y toda la historia, que no invención, de los antiguos. Porque mitología no quiere decir cuento, quiere decir historia contada. A mito es invención, mito es historia. La traducción, como siempre, se adapta a las creencias. Pero la verdadera palabra que habla de invención o cuento es amito, no mito. Logía es logos, conocimiento. Conocimiento de la historia, mitología. Y ya yéndonos, que diréis, bueno, ¿y el oráculo? Es que era necesario todo esto para comprender lo que es el oráculo de Delfos, el oráculo de Apolo, de la pitonisa. Fijaros qué profundidad del lugar y de lo que representaba en realidad. Era un lugar de iniciación, como Eleusis, y tenía que ver con esos misterios dionisíacos, que no apolinos o apolonios, no sé muy bien cómo pondría la palabra. Los mitos eran, o ¿cómo se dice? La parte iniciática era la de Dionisos, no la de Apolo. ¿Vale? Eran los misterios dionisíacos. Entonces, como explica, o sea, os he estado explicando un poco al principio sobre el tema de Apolo y de su oráculo, este concepto, o lo que realmente Apolo quería trasladar, bueno, Apolo, estos seres divinos querían trasladar al ser humano, era el concepto de la gnosis, de recuperar al Dios que todos llevamos dentro, pero claro, a través de un intermedio, ¿vale? A través de esas pitonisas en ese momento, aunque luego, como digo, fueron posteriores a otras entidades, ¿no? Apolo también era conocido Phoebus Apolo o Febo Apolo, y fue uno de los dioses griegos más importantes, ¿no? Entraba dentro del grupo de los primeros 12 dioses, junto con, lógicamente, Zeus, o sea, los dioses que estaban en el Olimpo. Fijaros, 12. Volvemos al concepto de 12. 12 meses, 12 dioses, 12 apóstoles, 12, número mágico. Las 12 entradas a la ciudad celestial de Jerusalén, de Israel, perdón. 12, bueno, Jerusalén, lo he dicho bien, en Israel de ahora. 12, los 12 cristales o 12 piedras, 12. El 12 siempre ha sido ese número mágico que habla de la manifestación de las cosas. El 12 es el colgado y el colgado es el iniciado, que luego se manifiesta, es decir, conecta con su divinidad a través de su proceso iniciático para manifestarse como un ser completo. Ese es el 12. Pues Apolo era uno de esos 12 que estaban en el Olimpo. Era hijo de Zeus, claro, Zeus que tuvo casi un montón de hijos, ya sabemos, ¿no? Y de Leto. Pero Dionisos también era hijo de Zeus, no solamente Apolo. Em, Apolo, aparte de ser el dios de la luz, entre otras cosas, era el dios y de la adivinación,
pues era el dios de la música, de las artes, de la belleza, un montón de cosas, ¿no? Y de Dios, y del sol, perdón, de la luz, que me estaba acordando de Ra, pues he dicho y de Dios, y de la luz del sol, de la luz solar, porque el sol estaba en sintonía directa con lo que sería esa divinidad, ¿no? De ahí lo de Phoebus, o Febo, o Foibos, que quiere decir brillante, el Apolo brillante. Pero fijaros que él era capaz con sus flechas de causar enfermedades infecciosas para luego curarlas. Curioso, ¿no? Te enfermo y te curo. Esto es un concepto que también está en la Biblia. Yahvé permitía que Satán tentara para luego aliviar. Permitía que los egipcios tuvieran las 12 plagas para luego quitárselas. Yo te doy, yo te quito, pero te quito lo que te doy, lo que te pongo, lo que te daño, lo que te fastidio. ¿Para qué? Para que creas en Dios. Y que si no estás con Dios, te pasará de todo. ¿Te pasa de todo porque tú has creído en un demonio, porque estás al lado del demonio? No. Te pasa de todo porque Dios provoca situaciones para que creas en Dios. En esos dioses, no en el origen. Cuidado, no tiene nada que ver. Es maquiavélico esto. Y es en lo que llevamos creyendo los humanos desde el principio, no del principio de la humanidad, sino desde el origen de esta creación de dioses únicos, masculinos. Claro, se le decía a Apolo que era el que ataca de lejos, porque era con la flecha. Así que tiene una naturaleza dual, ¿no? Pues como todo Dios, tiene una naturaleza dual. Curioso que al humano se le acusa de ser dual. Sin embargo, la naturaleza dual procede de los dioses. Yo te quito, yo te pongo. Todos los dioses. No hay ni uno que se libre de esta dualidad. Creo que es sabido, ¿no? De todo lo que... Apolo venía de la zona de Licia, en lo que hoy se conoce también como Turquía, por lo que los griegos incorporaron mucho de la parte de Turquía, ¿no? Es que en realidad no había diferencia entonces, ¿no? Estaríamos hablando del año 1000 antes de Cristo, más o menos, ¿no? Y ya Febo Apolo era adorado como uno de los dioses griegos más importantes. Leto dio a luz, Leto, la madre de Apolo, lo dio a luz y junto a su hermana melliza, que es Artemisa. Artemisa y Apolo son mellizos. Ella es la diosa de la caza y él, aunque también cazaba, pero bueno, tenía que ver con lo que hemos comentado, ¿no? Y estaba en la isla donde nacieron, es en la isla de Delos, no Delfor, Delos, que es la isla, y que ya en el otro vídeo hablé sobre el oráculo de Delos. Os remito a ese otro vídeo, ¿no? Ahí era donde se habían refugiado de la ira de Hera cuando se enteró de que Zeus había vuelto otra vez a serle infiel, en este caso con Leto, porque Zeus le gustaban mucho las mujeres humanas. Y aquí os remito a la creencia cristiana de que acusan a esos dioses caídos. Esto es tema de vídeo. Los dioses caídos, los ángeles caídos, perdón, o los Igigi, como digo, los vigilantes, se cayeron, fueron castigados, entre otras cosas, porque se mezclaron con las hijas de los hombres. Zeus es el ejemplo de esta idea, porque Zeus tenía a la diosa Hera, que era una diosa, pero se unía a las mujeres humanas para tener hijos semidioses. Este concepto, volvemos al cristianismo que quiso anular todo lo que tiene que ver con el panteísmo, con todas las fiestas anteriores, ¿no? Con todo lo anterior a ellos, pues lo relacionaron con que estos
hijos de Dios, ángeles, se mezclaron con las hijas de los hombres y por eso fueron castigados, porque fueron pervertidos, ensuciados por estas mujeres, a las cuales les enseñaron lo que ellos sabían. Y aquí volvemos a la pitonisa, a estas adivinas, a estas sibilas. Aprendían del Dios, las instruía. Es lo mismo, contado desde distintas versiones, pero es lo mismo. Volviendo a Apolo, Apolo se hizo adulto muy pronto, se trasladó a Delfos, dicen, ¿no? Que está en la península, es una zona de una península griega, y allí, y de ahí viene el nombre de Pitonisa, allí habitaba una serpiente gigante llamada Pitón, en una grieta de la superficie terrestre. Pitón era hija de Gea, la madre tierra, nacida del barro, y que se quedó en tierra después del gran diluvio. ¿Suena? Claro, Pitón estaba en esta grieta, era hija de la tierra. Estas grietas o fallas o placas tectónicas emanan los vapores de Pitón, que son los que inhalan las pitonisas para que la diosa tierra hable a través de ella. Pero cuando Apolo llegó a este lugar y dominó a la Pitón, ya no era Gea o Gaia quien hablaba con las pitonisas, sino Apolo. En la mitología griega se relata el diluvio también, que lo produjo Zeus, claro, como en todas las tradiciones. Zeus había decidido que la humanidad ya no era la adecuada, ¿no? Por haber aceptado el fuego de Prometeo. Acordaros, Prometeo roba el fuego de los dioses y nos lo da a los hombres. Y entonces, debido a que el humano aceptó el fuego de Prometeo, pues entonces lo castiga. Y entonces solamente sobrevivieron dos, Deucalión y su esposa Pirra, Noé y su mujer. Es lo mismo. Y tuvieron hijos y siguió la descendencia, ¿no? Prometeo era un titán, acordaros, anterior a Zeus, que no era un titán, era un dios posterior, hijo de Saturno, que era el titán. Entonces Prometeo le dijo a su hijo, le dijo al que era su hijo, que era Deucalión, que construyese una embarcación en la cual dispusieran todo lo necesario para poder sobrevivir. Es el mito de Noé. Ahora, sí es importante destacar en este mito que el diluvio fue ocasionado por el viento austro o el viento del sur. Dice que solo se dio salida al austro, dice la historia mitológica, ¿no? Dice el cual se precipitó a la tierra cargado de lluvia, hecho parejo al de la mitología mesopotámica, que puede ser explicado por el desbordamiento del mar Mediterráneo formando al norte el mar Negro. Volvemos a encajar piezas. Al terminar el diluvio, y una vez que se seca la tierra, pues las aguas retroceden, ya lo sabemos, las aguas del mar retroceden, el arca de Deucalión se posa sobre el monte Parnaso, y de ahí que Delfos esté ahí. Ahí está el oráculo de Delfos. Apolo aún no había nacido, lógicamente. Deucalión y Pirra entraron en el templo para que el oráculo les dijera qué debían de hacer para volver a poblar la tierra. Apolo no había nacido y estaba ya ese oráculo, ese lugar sagrado, conectado con la tierra, con la diosa, enfrentada a Zeus, porque la diosa sí protege a sus hijos. De manera que Deucalión y Pirra le preguntan en el oráculo qué debían de hacer para volver a poblar la tierra y la diosa solo les dijo, vuélvanse hacia atrás y arrojen los huesos de su madre. Rara la frase.
Deucalión y su mujer, por tanto, adivinaron que el oráculo se refería a las rocas. Los huesos de la madre tierra son las rocas, las piedras, y de esta forma las piedras arrojadas por Deucalión se convirtieron en hombres y las arrojadas por Pirra en mujeres. Esto no recuerda a que tanto por el gnosticismo con el demiurgo como en la Biblia con Yahvé toman de la tierra la arena, ¿no? La tierra, la arcilla, y de ahí crean al humano. Pues la misma historia la tenemos en Grecia, en el ombligo, en el centro del monte Parnaso, donde está el oráculo de Delfos. Así este monstruo Pitón, que vivía en una gruta cercana a Delfos, en este monte Parnaso, custodiaba el oráculo, protegía el oráculo de su madre, Gea. Y llegó Apolo para cargarse al monstruo con sus flechas, lógicamente, según cuenta Ovidio en sus obras, ¿no? Es mito. Bueno, puede ser realidad. Lo hizo ya que éste se entregaba a toda clase de desmanes, hacía lo que le daba la gana porque era el niño caprichoso de Zeus. Y por tanto, pues consideró que ya no debía de ser ese oráculo dirigido por Gea y menos protegido por Pitón, ¿no? Y se cargó a Pitón. En recuerdo a su hazaña, o tal vez para aplacar la cólera del monstruo después de muerto, Apolo fundó en su honor los Juegos Píticos, que se celebraban justamente en Delfos. Por eso en Delfos no solamente está el templo y el oráculo, sino también todas unas zonas especiales para hacer los juegos, las carreras y todo lo que representarían estos Juegos Olímpicos llamados píticos, porque no solamente, o sea, dentro de los Juegos Olímpicos había en Grecia varios tipos de juegos. En esta zona eran los píticos. Es cierto que Apolo tuvo que hacer penitencia, ¿no? Por haber matado a la serpiente, ¿no? Pero bueno, le permitieron fijar este oráculo en conmemoración a Pitón, y entonces el oráculo de Delfos se relaciona con la tumba de Pitón, que es el centro del mundo, y que por eso las mujeres que allí estaban inhalando esos vapores se les llama pitias o pitonisas. Pitonisas posterior. Primero era pitia, al igual que los Juegos Olímpicos píticos. ¿Vale? Pues esta es la historia de Delfos. Fijaros qué información más, creo, importante y relevante para asentar los cimientos de la verdadera historia de la humanidad, de la verdadera conexión con estas fuentes inspiradoras, con estas divinidades que no tienen mucho que ver, creo yo, con lo que ahora creemos, ¿no? Y que, bueno, quizás pudieran iluminarnos y pudieran ayudarnos a conectar con esa parte nuestra divina y, como siempre digo, ser la mejor versión de uno mismo. Os mando un abrazo. Hasta dentro de poquito.